Gökberk de Mirsi ha generado una enorme expectación tras confirmar públicamente que el nombre del bebé ya está decidido, un anuncio que tomó por sorpresa incluso a quienes siguen cada detalle de su vida. La noticia fue presentada con una emoción palpable, como si cada palabra estuviera cuidadosamente sostenida por semanas de ilusión contenida. Desde el momento en que mencionó que la elección había sido un proceso íntimo junto a Özge Yağız, el público quedó completamente cautivado. Cada gesto de Gökberk mostraba que este anuncio tenía un significado personal profundo. Su tono sereno, pero visiblemente conmovido, hacía evidente que compartirlo era un momento especial, y eso se reflejó en la reacción inmediata de quienes escuchaban atentos. El presentador explicó que este anuncio no solo era un detalle familiar, sino un paso simbólico para la pareja, que llevaba tiempo generando interés por su fuerte conexión emocional. Gökberk de Mirsi expresó que llegar a una elección final no fue sencillo, ya que ambos buscaban un nombre que representara la esencia de su historia. Comentó que pasaron noches conversando sobre distintas opciones y que cada una traía recuerdos y emociones distintas. Finalmente, cuando encontraron el nombre perfecto, supieron que no necesitaban seguir buscando. Fue una decisión que describió como natural, clara y profundamente significativa, y el ambiente en el estudio se cargó de una emoción imposible de ignorar. Mientras hablaba, Gökberk enfatizó que este momento había sido uno de los más esperados en sus vidas recientes. Dijo que, aunque habían recibido muchas sugerencias, querían algo que naciera únicamente de ellos. Afirmó que la decisión reflejaba no solo su futuro como padres, sino también el camino que recorrieron juntos hasta llegar a este punto. Contó que el nombre elegido tiene un significado especial que ambos reconocieron al instante, y aclaró que no fue una elección impulsiva, sino una conclusión a la que llegaron desde el corazón. El público escuchaba en silencio absoluto, impresionado por la sinceridad del momento. La manera en que él describió el proceso transmitía una combinación de ternura y respeto por la experiencia vivida. Junto a Özge Yağız, dijo que ella aportó una sensibilidad que lo ayudó a valorar cada opción de manera profunda. Explicó que, en varias ocasiones, él mismo se sorprendió al emocionarse con nombres que jamás había considerado. La conexión entre ambos se volvía evidente cada vez que él mencionaba sus conversaciones nocturnas. Y aseguró que esos intercambios fortalecieron aún más la unión que ya compartían. El presentador destacó que esa complicidad fue clave para llegar a la decisión final. Gökberk también mencionó que hubo momentos en los que creyeron que jamás se pondrían de acuerdo. Entre risas suaves, recordó que algunas de las primeras opciones provocaron más debate que consenso. Sin embargo, describió estos instantes como parte de un proceso hermoso que los acercó aún más. Dijo que cada desacuerdo los ayudó a entender mejor lo que realmente querían para su hijo, y reveló que Özge fue quien, con paciencia, supo guiar las conversaciones hacia una conclusión más clara. Finalmente, un día, ambos pronunciaron el mismo nombre al mismo tiempo, sin haberlo planeado. Ese fue el momento en el que supieron que la búsqueda había terminado. El presentador subrayó que lo más conmovedor de la declaración fue la emoción con la que Gökberk describió ese instante compartido. Contó que al escuchar el nombre, ambos sintieron una calidez inesperada, que les confirmó que habían encontrado lo correcto. Dijo que no necesitaban reflexionar más ni comparar alternativas. El actor explicó que ese momento fue tan especial que aún lo recuerda con claridad absoluta.
y afirmó que la elección fue más que un acuerdo. Fue una revelación. Su mirada al relatarlo dejaba claro que guardar ese nombre durante semanas no había sido fácil. A lo largo de su declaración, aseguró que este anuncio marca un punto de inflexión en su vida personal. Explicó que el simple acto de elegir un nombre lo hizo consciente del enorme cambio que está ocurriendo en su vida. Dijo que siente una mezcla de responsabilidad, ilusión y respeto por la nueva etapa que comienza. También admitió que el proceso lo hizo reflexionar sobre su infancia, sus recuerdos y lo que desea transmitir a su hijo. Por momentos su voz se quebró, mostrando que esta experiencia lo ha transformado, y dejó claro que no puede esperar para iniciar esta nueva aventura. Gökberg aprovechó también para expresar su admiración por Osge Jaus en este proceso. Dijo que su sensibilidad fue fundamental para que cada paso se sintiera cálido y auténtico. Contó que ella mantuvo la calma incluso en los momentos emocionales más intensos. Explicó que, para él, verla involucrada con tanta dedicación fue profundamente inspirador, y agregó que su presencia lo ayudó a vivir la experiencia con mayor claridad y serenidad. Sus palabras reflejaban un vínculo fuerte que trasciende cualquier elección superficial. El presentador señaló que lo más sorprendente de todo fue la sinceridad con la que Gökberg se abrió al público. Dijo que no tenía intención de convertir el anuncio en un espectáculo, pero que sintió la necesidad de compartir la emoción con sus seguidores. Comentó que este tipo de revelaciones suelen hacerse con discreción, pero que él quiso hacerlo desde el corazón. Explicó que no buscaba crear titulares fáciles. Simplemente deseaba ser honesto. Ser honesto. Y esta honestidad resonó profundamente entre quienes escuchaban. Gökberg también reflexionó sobre cómo esta experiencia lo ha hecho crecer emocionalmente. Aseguró que elegir un nombre implica imaginar un futuro, construir sueños y proyectar esperanzas. Dijo que, por primera vez, sintió de manera tangible el significado de convertirse en padre. Explicó que cada vez que pronuncia el nombre, siente que una nueva vida ya está siendo celebrada, y añadió que esa sensación lo acompaña incluso en los momentos más cotidianos. El presentador destacó que esta reflexión aportó un tono aún más íntimo al anuncio. Mientras continuaba, Gökberg agradeció el cariño recibido durante este proceso. Dijo que cada mensaje, cada palabra de apoyo y cada gesto de afecto de sus seguidores lo ayudaron a sentirse acompañado. Reconoció que este camino no solo lo ha fortalecido a él, sino también a su relación con Osge. Explicó que ella se sintió igualmente conmovida por el apoyo del público y aseguró que ambos valoran profundamente esta conexión con quienes siguen su historia. Este agradecimiento se sintió genuino y cercano. El actor también habló sobre la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo. Afirmó que desea ofrecer un entorno lleno de respeto, amor y estabilidad. Dijo que ambos están comprometidos a construir un futuro para su hijo, basado en valores fuertes. Explicó que este compromiso fue uno de los motivos por los que la elección del nombre fue tan importante, y añadió que, aunque aún se sienten abrumados por la magnitud del cambio, están completamente felices. Su rostro mostraba determinación y ternura al mismo tiempo. Al avanzar con la declaración, mencionó que este anuncio no es el final del proceso, sino solo el inicio. Dijo que cada día descubren algo nuevo sobre lo que significa prepararse para ser padres. Comentó que están aprendiendo a equilibrar emociones, temores y expectativas.
Explicó que el futuro es incierto, pero también lleno de posibilidades hermosas. Aseguró que ambos están listos para enfrentar lo que venga, y el público sintió la emoción en cada palabra. Gökberg también reflexionó sobre el impacto que tendrá este nombre en su hijo. Dijo que espera que, algún día, su hijo comprenda el amor que existió detrás de cada decisión tomada antes de su llegada. Contó que el significado especial del nombre es un mensaje silencioso que desean transmitirle. Explicó que aunque él aún no lo sabe, ya está rodeado de cariño, y afirmó que ese cariño será la base de todo lo que venga después. Sus palabras despertaron una profunda emoción entre los presentes. Nils, el presentador, destacó que, al acercarse al final de su declaración, Gökberg parecía más seguro y tranquilo. Dijo que hablar abiertamente le había permitido liberar emociones que llevaba guardando desde hacía semanas. Comentó que este acto de sinceridad lo había aliviado. Explicó que, aunque la expectativa del público era alta, él eligió priorizar su verdad por encima de cualquier presión externa, y manifestó que se siente preparado para dar los siguientes pasos, con serenidad. Su voz transmitía convicción. Finalmente, Gökberg concluyó diciendo que este anuncio marca un capítulo emocional profundamente significativo en sus vidas. Entonces a la cena. Agradeció nuevamente a quienes lo acompañaron en este proceso. Dijo que espera que el público reciba el nombre del bebé con el mismo amor con el que ellos lo eligieron. Explicó que este momento permanecerá grabado en su memoria por siempre. Todo. Ton siempre estuvo pa tal putoga. Santo. Pashampron. Y aseguró que lo que está por venir será aún más emocionante. Con estas palabras, cerró un anuncio que será recordado durante mucho tiempo.